Muy feliz sábado y apreciados hermanos y amigos. Es muy grato poder saludarlos y darles la bienvenida en este nuevo culto de oración. Agradecido de Dios por darnos esta posibilidad de contactarnos por este medio y por todas las bendiciones que el Señor nos ha entregado. Los invito a que oremos y pidamos la dirección de Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedir tu dirección en este programa, que tu presencia esté en medio nuestro y en cada uno de los hogares de aquellos amigos que verán este programa. Querido Dios, queremos pedirte por aquellos amigos que tal vez tienen algún problema familiar, algún problema de trabajo o algún problema de salud. Tú conoces a cada uno de ellos. Que tu amor, que tu misericordia y bondad sea con cada uno de ellos. Padre amado, queremos pedir que tú te quedes con nosotros en este programa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, llegó el momento de saludar a quienes nos han enviado sus mensajes durante la semana. Saludamos a Dina Sandoval, a Amanda Reveles desde Arizona, quien pide la oración por sus hijos, a Elizabeth Miranda, a Nancy Loyola, a Claudia Moraga de Chillán y a Carol Martínez de Colombia. Para todos ustedes, un gran abrazo desde la iglesia de Ñuñoa. Queremos extenderles una invitación muy especial, ya que hoy, a las 20 horas, daremos inicio a la campaña evangelística que será desarrollada en nuestro templo durante toda la semana. Esta semana especial será dirigida por el pastor Ferdinand Regalado, quien es de origen filipino, pero que actualmente reside en Canadá, allí en la provincia de Ontario. Desde hoy y hasta el viernes 25 de octubre nos reuniremos en nuestro templo para disfrutar de hermosos mensajes, los que serán acompañados por lindas alabanzas que serán interpretadas por Javier Veroiza. Y si usted no puede asistir por la distancia o tal vez la ubicación geográfica, no se preocupe, porque también será transmitido en vivo y en directo a través de las pantallas de nuestro canal.
Muy bien, dado los saludos y hecha esta invitación, cantemos y alabemos al Señor con estos himnos que hemos seleccionado para esta mañana. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Aunque en esta vida fáltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo
que humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol. Kesia, de 10 años, amaba el verano en su aldea nativa de Togiat, Alaska, Estados Unidos. Era época de vacaciones escolares y podía jugar afuera todo el día. Le encantaba jugar con sus amigos. Jugaban a la lleva, las escondidas y trepaban a las cosas. Pero entonces, Josephine trajo una invitación. Josephine era una joven amable a quien todos los chicos, incluida Kesia, amaban entrañablemente. Josephine preguntó: ¿les gustaría ir a un campamento bíblico? Kesia nunca había oído del campamento bíblico y preguntó qué era. Josephine le dijo que era otro nombre de la escuela bíblica de vacaciones y que era muy divertido. Kesia no quería decepcionar a Josephine, pero no quería ir. Era verano y quería estar afuera para jugar a la lleva, a las escondidas y a trepar a las cosas. Así que no fue cuando comenzó el campamento. Sin embargo, su hermano y hermana mayores fueron y les encantó. Kesia decidió darle una oportunidad al campamento bíblico. Aprendió mucho acerca de Dios. Aprendió que Él descansó el 7º día de la creación y que nos pide que también descansemos el sábado. Estaba feliz de aprender más de Él. Después que terminó el campamento, Josephine invitó a Kesia a ir a la iglesia los sábados. Kesia no quería decepcionar a Josephine, pero no quería ir. Todavía era verano y quería quedarse afuera jugando a la lleva, las escondidas y trepando a las cosas. Pero luego Josephine le habló a la madre de Kesia sobre ir a la iglesia el sábado. Su madre le dijo a Kesia: «Creo que es buena idea. Quiero que vayas a la iglesia el sábado». Sus hermanos mayores también la invitaron a ir con ellos a la iglesia el sábado. Habían comenzado a asistir luego del campamento. A Kesia le parecía que todos querían que fuera a la iglesia el sábado, así que fue. En la iglesia aprendió más acerca de Dios y estuvo contenta de conocer mejor a Dios. El siguiente verano, cuando Kesia tenía 11 años, Josephine le contó sobre el campamento donde los niños comían deliciosas comidas, hacían nuevos amigos y aprendían más sobre Dios. ¿Te gustaría ir?, preguntó Josephine. A Kesia no hubo que preguntarle 2 veces. Era verano y en el campamento podía jugar a la lleva, las escondidas y trepar a las cosas. También quería saber más de Dios. A Kesia le encantó el campamento Polaris. Disfrutó de la deliciosa comida y de hacer nuevos amigos. Se alegró al ver que Josephine era la líder del campamento. Y, lo mejor de todo, aprendió más acerca de Dios cantando canciones y escuchando sermones por la mañana y por la noche. No supo cómo la semana había terminado y los chicos estaban empacando para volver a casa. Kesia sintió pena al despedirse de sus nuevos amigos, pero un amigo habló de volver el siguiente año. Kesia pensó: ¿el próximo año? No sabía que había un próximo año. Al año siguiente regresó al campamento y así año tras año. Cuando tenía 16 años, se convirtió en algo más que una campista. Se convirtió en consejera en formación, ayudando a los líderes a trabajar con los niños. Kesia dijo que fue difícil aprender a actuar como líder adulto en el campamento. Estoy acostumbrada a ser una niña, pero estoy intentando ser una líder.
Parte de una anterior ofrenda del 13º sábado ayudó a mejorar el campamento Polaris con nuevas cabañas, baños y duchas. Kesia y los niños del campamento Polaris agradecen a todos quienes dieron ofrendas. Gracias por apoyar la misión. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Gracias a Dios porque una vez más podemos abrir su palabra, meditar en ella. Ya te dije siempre que el propósito del estudio de la palabra de Dios no es informar, no es aumentar nuestro conocimiento teórico, es hacernos crecer. La palabra de Dios es el pan que nos alimenta, que nos nutre. Cuando estás bien alimentado espiritualmente, pues eres capaz de derrotar al enemigo de las almas. Dios te ama mucho y por eso te ha dado su palabra. El problema es que nuestro paladar intelectual a veces está acostumbrado a comer la comida de este mundo, la comida que tiene mucho ají o mucha pimienta, en fin, que tuerce, deforma nuestro paladar. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, pues ya no le sentimos gusto, ya no le sentimos sabor. Por eso, qué bueno tenerte aquí para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a la lección número 3 para el día 18 de octubre del año 2024. El título de la lección es La historia de fondo, el prólogo. Mira cómo el autor está llevando la lección, ¿no? Esta lección podría haber sido estudiada como lección número 1, pero él la colocó como lección número 3. Entonces, vamos ahora de nuevo a Juan 1. El propósito de la lección es mostrar que en el principio de la creación estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo fue la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, ahí estaba la palabra presente, el Señor Jesucristo. El Padre estaba hablando, la palabra del Señor Jesucristo estaba presente y el Espíritu se movía sobre las aguas. Padre, Hijo y Espíritu Santo participaron de la creación y los tres también participan del trabajo de nuestra redención. No es que tengamos tres dioses, solo hay un Dios, pero son tres personas diferentes. La mente humana difícilmente entiende esto, hay que aceptarlo por fe. Es necesario que los que se acercan a Dios y que quieren entenderlo, lo hagan por fe. Vamos entonces a la primera parte de la lección. En el principio estaba el Logos divino. Leo Juan 1 al 5, comentando. Dice así. En el principio era el verbo, el logos, en griego, verbo, en español, en griego, logos. En el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué vas a explicar aquí? ¿Qué vas a comentar? ¿Qué vas a discutir? ¿O qué vas a argumentar? Juan es categórico. El verbo, el Señor Jesucristo, el logos, que en hebreo es el dabar, cuando Isaías dice, así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve al cielo si no ha cumplido con su trabajo de regar la tierra, así también mi palabra, mi dabar, cuando va a la tierra no volverá vacía. El logos vino a la tierra, el logos que estaba con el Padre y el Espíritu en la eternidad y que estuvo en el principio, vino a la tierra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Sigo leyendo el versículo 2. Este era en el principio con Dios, está hablando del verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas,
Y sin Él, sin el Verbo, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida. La semana pasada vimos que Jesús dijo, yo soy la vida, la resurrección, la vida. Bueno, en Él, en el Verbo, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay que pensar en esto. En Él, en el Verbo, en el Señor Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Analiza el pensamiento de Juan. Para él, la vida solo es vida cuando hay luz, no cuando hay tinieblas. Por eso la luz prevalece sobre las tinieblas. Por eso los hijos de Dios tienen que andar en la luz. Tú no puedes decir que estás andando en Jesucristo o que has creído en el Verbo o que Jesucristo ha entrado en tu vida si tú no caminas en la luz. Porque Jesús, el Verbo, es la vida y la vida es la luz de los hombres. Infelizmente hoy hay muchos cristianos sinceros que están creyendo de alguna manera que como Dios es amor y como Dios es misericordia, pues entonces yo puedo vivir como quiera, que finalmente Dios me va a salvar porque Él es amor, porque sería incapaz de destruir a sus hijos. Es que, querido, no es que Dios va a destruir a nadie. El propio pecador se va a destruir solo. La muerte del pecador no es un castigo divino, es la opción humana, es la elección humana. Tú tienes la vida y la muerte. Y Dios te dice, escoge la vida, pero si tú quieres, escoge la muerte. Eso es tu opción, tu decisión. Pero no digas que yo escojo la muerte, pero Dios me va a salvar finalmente, porque la vida no combina con tinieblas. La vida es luz, combina con luz. Vamos a la siguiente parte del estudio. La palabra hecha carne, el logos. Mientras que para los filósofos del tiempo del Señor Jesucristo, el logos era algo teórico, Jesucristo deja de ser un concepto teórico y se hace carne, se hace ser humano y viene a este mundo. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, aquel logos en griego, dabar en hebreo, aquel verbo, el Señor Jesucristo, fue hecho carne. De aquí deducimos que el verbo es el Señor Jesucristo, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros los seres humanos. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el Señor Jesucristo era la palabra, pero en el concepto de los griegos la palabra era algo teórico, un sonido. Pero Jesucristo no quería ser considerado por los hombres algo teórico. Se hizo carne, vino al mundo, habitó entre los seres humanos. En el idioma original da la idea de armó su tienda entre los seres humanos, vivió entre los seres humanos. Y Juan dice que vimos su gloria. Era la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Percibe que el Padre envía a su Hijo, hecho carne, y el Hijo se mueve entre los seres humanos, y los seres humanos ven la gloria del Padre en el Hijo y aceptan al Señor Jesucristo. Y ahora Jesús, antes de irse al cielo, les dice a sus discípulos, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. En otras palabras, el mensaje, la palabra, la doctrina, si quieres llamarle, tiene que dejar de ser una teoría en nuestra experiencia, tiene que hacerse carne.
El Evangelio no puede ser teórico, el Evangelio tiene que hacerse carne en nuestra experiencia. Entonces, por donde nosotros vayamos, somos el Evangelio andante, el Evangelio con ropa, el Evangelio de carne. La gente no va a creer en una palabra bonita, la gente va a creer en una vida real, bonita, maravillosa, transformada. En ese sentido, reflejamos la gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio. Oír o no oír la palabra. Desde el principio fue así, querido. Dios habla, pero Dios no obliga a nadie a creer. Tú eres libre de creer o de rechazar la palabra. Si aceptas la palabra de Dios, tienes vida eterna, porque la palabra de Dios es vida. Pero si la rechazas, no estás rechazando simplemente la palabra, estás rechazando al propio Señor Jesucristo. Estás rechazando la vida, y al rechazar la vida te estás introduciendo al territorio de la muerte. Y puedes estar vivo biológicamente, porque respiras, te mueves, comes, trabajas, entras, sales, pero espiritualmente estás muerto, porque la vida, para ser vida plena, vida abundante, solo tiene que ser vivida en Cristo. Lejos de Cristo, cualquier cosa que vivas es muerte. Por eso es que la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No basta respirar para estar vivo. Hay que estar conectado a Cristo, ligado a Cristo, unido a Cristo, que es la fuente de la vida. Entonces vamos al texto, Juan 1, 9 al 12. Mira lo que dice. Aquella luz verdadera, la vida, el Señor Jesucristo, el Logos, el Dabar en hebreo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Porque la luz alumbra a todos. Pero si tú quieres, cierras los ojos y la luz no te sirve de nada. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Te hago una pregunta, ¿eres un hijo de Dios? Y tú me vas a decir tal vez, pues todos los seres humanos somos hijos de Dios. No es esto lo que dice aquí el texto bíblico. El texto bíblico dice, a los que oyeron la palabra, a los que recibieron la palabra, a los que aceptaron al Señor Jesucristo, les fue dado el privilegio de ser hijos de Dios. Y en cierta ocasión, el Señor Jesús le dijo a los fariseos que endurecían su corazón, no aceptaban la palabra, les dijo, ustedes son hijos del diablo y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. O sea, si tú rechazas al Señor Jesucristo, no puedes simplemente por el hecho de haber nacido decir que eres hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que escucha la palabra, recibe la luz, abre sus ojos a la luz, aprovecha la luz. Pero si tú cierras los ojos a la luz, si tú endureces tu corazón a la palabra, pues entonces estás rechazando el privilegio de ser un hijo de Dios. En la cuarta parte de este estudio, nuevamente aparece el problema de creer o no creer. Leo Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Qué declaración extraordinaria. Dios amó de tal manera, su amor no tiene medida, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los buenos, dice al mundo, a los buenos y a los malos. Dios ama a todo ser humano. Tú me puedes decir, pero pastor, usted se está contradiciendo. Acaba de decir que solo son hijos de Dios los que aceptan la palabra de Dios en su corazón. Sí, yo dije eso efectivamente, pero aquí no se está tratando de los hijos de Dios. Aquí dice el texto, de tal manera amó Dios a sus hijos, no, al mundo, a los que creen y a los que no creen. Es por eso que yo siempre digo, si tú crees, Dios te ama. Si tú no crees, Dios te sigue amando. Si tú aceptas, Dios te ama. Y si tú no aceptas, Dios te sigue amando. Solo que el amor de Dios no te vale para nada si tú no crees. Porque aquí dice, para que todo aquel que en Él, en el Señor Jesucristo, crea, tenga vida eterna. O sea, no es porque Dios te ama que te vas a salvar. Solo te vas a salvar si aceptas el amor de Dios. Porque tú puedes estar muriendo de sed ahí y yo te doy un vaso de agua. Si tú tomas el vaso de agua con la mano y lo bebes, vas a calmar tu sed. Pero si tú no quieres tomar el vaso de agua, te vas a morir de sed. Ahí con el agua al alcance de tus manos. Igual es el amor de Dios. Está a tu disposición. Dios te ama. Pero ese amor de Dios solo te sirve si tú aceptas. Y es interesante el raciocinio de Juan. Dice, Dios no envió al Señor Jesucristo para condenar al mundo. Dios envió al Señor Jesucristo a la tierra para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces, aquel que lo acepta está a salvo, pero aquel que lo rechaza ya se condenó. Nadie lo va a condenar. Él se condenó. Él rechazó la vida. Y si rechazó la vida, voluntariamente entró al territorio de la muerte. Y ojalá que esta muerte fuese inmediata, porque si tú rechazas al Señor Jesucristo y te mueres, literalmente te mueres, entonces pues ya el muerto no sabe nada, ya no sufrirías. Pero el asunto es que tú entras al territorio de la muerte espiritual, biológicamente sigues viviendo, pero vives una vida que no es vida. Por eso hay mucha gente que dice, esta vida es un infierno, ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Mi vida no tiene sentido. Claro, ¿cómo va a tener sentido si estás lejos de la vida que es el Señor Jesucristo? Pero cuando el Señor Jesucristo está en tu corazón, cuando tú aceptas a Jesús, de mañana te despiertas y puede estar lloviendo, nevando, puede estar haciendo frío. Tú sales lleno de vida en tu corazón, abrigado, el viento castigando tu rostro, pero lleno de vida. Desempleado, vas a buscar empleo, pero no eres pesimista, vas lleno de vida porque Cristo está en tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, pues la vida está en tu corazón. Llegamos al fin de este estudio hablando del tema de la gloria de Dios, una vez más. Y aquí vamos a mencionar la diferencia entre la gloria divina y la gloria humana. Quiere decir, lo que los hombres entienden por gloria y lo que Dios entiende por gloria. Leo Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús en su oración postrera le dice a su Padre, Señor, la hora está llegando. ¿Qué hora? La hora de la glorificación. Por eso dice, glorifica a tu Hijo. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? A su muerte en la cruz del Calvario. Entonces aquí viene el concepto diferente de gloria que los hombres tienen y que Dios tiene. Porque ¿cómo se glorifica a un ser humano? Se lo lleva a un palco, las luces prendidas, la gente aplaudiendo,
se le entrega una corona de laureles. Ese hombre está siendo glorificado u homenajeado. ¿Por qué? Porque hizo algo bueno, tal vez merezca un diploma, una medalla. Así se glorifica a los hombres y así glorificamos los hombres. Pero la gloria de Jesucristo era diferente. Él estaba subiendo a la cruz del Calvario para ser castigado como un delincuente. No le iban a dar una corona de laureles, le iban a colocar una corona de espinas. Iba a ser clavado como un asesino. Sus manos clavadas en la cruz iban a sangrar y en la sangre se le iba la vida. Estaba siendo glorificado. Porque mientras los hombres entienden por gloria el homenaje, el brillo, y el brillo seduce y atrae, y por eso todos corren atrás de la gloria, el que acepta a Cristo, el discípulo del Señor Jesucristo, tiene que aprender a caminar en las pegadas de su Maestro. Y tiene que buscar la gloria no humana, sino la gloria divina. Y esa gloria muchas veces es vergüenza, es humillación, es tristeza, es dolor, es renuncia. No te preocupes porque no eres homenajeado. Preocúpate en glorificar a Dios, en ser glorificado ante los ojos de Dios. Oh, querido, es difícil en ese aspecto aceptar el camino cristiano, porque es un camino de renuncia. Pero nada que el Señor Jesucristo te pide que renuncies es porque Él quiere quitarte algo que te hace bien. Si Él te pide que renuncies, es solo a las cosas de esta vida que te destruyen, que te acaban, que tal vez tú no te des cuenta en esta tierra, pero esas cosas que te perjudican y finalmente te hacen perder. Pero si hay algo bueno, Dios nunca te va a quitar, nunca te va a pedir que renuncies, porque Él es vida y quiere llevarte por el sendero de la vida. Un gran abrazo para ti, mi querido hermano, mi querido amigo, mi amiga. Me siento emocionado porque a veces en los aeropuertos, en diferentes lugares, me encuentro con gente que para mí es desconocida, pero se acercan con una familiaridad, me dan un abrazo, me dicen, pastor, qué alegría conocerlo personalmente. Yo fui esta mañana al oculista y la secretaria que me estaba haciendo los exámenes previos, cuando me vio, se emocionó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me dice, usted es el pastor Bullón. Porque en algún momento de tristeza de su vida, una palabra dicha en el internet tocó su corazón y llevó consuelo a su alma. Imagínate tú cuando un día nos encontremos cara a cara con Jesús. Aquel que nos consoló, aquel que nos levantó cuando estábamos caídos. Aquel que nos fortaleció, nos dio esperanza cuando nuestra propia naturaleza nos decía que estábamos perdidos. Qué emoción será abrazar al Señor Jesucristo. Te espero allá un día en el reino de los cielos. Un abrazo, querido. Hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito.
Hola niños, feliz sábado. Qué gusto estar aquí nuevamente dando gracias a Dios, porque pasaron 7 días y estamos en este momento reconociendo que este día es un día sagrado. Es el día que Dios nos dejó para recordarlo como nuestro Creador, para que lo honremos y para que alabemos su nombre. Nuestro texto de la Biblia nos recuerda también algo importante para ser sus discípulos. Dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su familia y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26. ¡Oh, qué difícil! La Biblia nos cuenta que había un profeta que ya llevaba muchos años trabajando. Este era el profeta Elías. Y Dios quería recompensarlo, así que le dijo, tienes que buscar a alguien que pueda seguir haciendo tu trabajo porque yo quiero darte la jubilación, ¿no es cierto? Esos son los términos que tenemos ahora en esta época. Y nos cuenta la Biblia que había un jovencito que era hijo de una persona muy potentada, muy rica, tenía bastantes recursos económicos y este joven era también trabajador. A pesar que el papá tenía plata, él estaba trabajando. Dice que estaba con el arado trabajando en el campo. O sea, era un niño que aprovechaba bien su tiempo. Un joven. Cuando él estaba trabajando en el campo, dice que Elías se acercó y se sacó su capa, su manto, y se lo puso en los hombros de Eliseo. Muy bien, yo creo que ustedes ya fueron identificando esta historia. Eliseo era un joven y ¿qué entendió de este acto? De que Elías se saca su capa y se lo pone en los hombros de él. La capa de los profetas en ese tiempo era de cuero de camello. Si es que estoy correcta, era de cuero de un animal. Y así era como se vestían todos los profetas en esos tiempos. Y Eliseo comprendió que Elías le estaba diciendo, ahora tú tienes que seguir con esta tarea. Pero él era hijo de una persona que tenía mucho dinero y los profetas pasaban momentos difíciles. ¿Qué creen ustedes que eligió Eliseo? Eliseo eligió servir a Dios por sobre sus deseos personales porque Dios lo estaba llamando. Fue una decisión muy importante para Eliseo. La Biblia nos cuenta que cuando Elías fue trasladado ¿en qué? En un carro de fuego hacia el cielo. ¡Qué maravilloso eso! ¿Qué pasó con la capa de Elías? Elías se la dejó, ¿no es cierto?, a Eliseo. Estos simbolismos, niños, de que Dios nos elige, de que Dios nos busca, también están presentes ahora. También nos ha elegido a nosotros, ¿a qué? A que continuemos la tarea que también estaba haciendo Elías, que también hizo Eliseo. ¿Y cuál es esa tarea? De hablar de un Dios de amor, de un Dios que nos quiere y quiere estar con nosotros toda la vida. ¿En dónde? En una patria celestial que nos está preparando. ¿Qué tenemos que hacer entonces, niños? Nosotros debemos compartir ese mensaje. Ese es el mensaje que tenemos que compartir, que hay un Dios que nos ama, que nos quiere, que quiere estar con nosotros por toda la vida, que está preparando un lugar maravilloso para nosotros, donde no va a haber el dolor, la tristeza y el sufrimiento que hay aquí por el pecado. Niños, decidamos en nuestro corazón, así como lo hizo Eliseo, honrar y servir a Dios y comunicar a todas las personas que hay un Dios que nos ama y está preparando un lugar maravilloso para nosotros. Oremos para que seamos fieles mensajeros de Dios y podamos compartir este hermoso mensaje a otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por elegirnos, gracias porque tú nos pides que podamos compartir este hermoso mensaje de tu amor. Ayúdanos para que se lo comuniquemos a aquellos que no te conocen, a aquellos amigos que todavía no se deciden. Ayúdanos a ser fieles mensajeros tuyos, para que cuando tú vengas a buscarnos estemos todos gozosos, irnos a vivir contigo. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús.
Amén. Que tengan un lindo sábado. Chao. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó: Saulo. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló: Soy yo, Jesús. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló: porque tú me persigues. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló: porque tú me persigues. Saulo se convirtió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló: porque tú me persigues. Saulo se convirtió y su nombre cambió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló: porque tú me persigues. Saulo se convirtió y su nombre cambió, fue un gran predicador. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló: porque tú me persigues. Saulo se convirtió y su nombre cambió, fue un gran predicador, Pablo a muchos salvó. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. El desafío para nosotros de la palabra de Dios es atrevernos a ser sinceros. Leo lo siguiente: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Una importante revista de circulación internacional entrevistó hace un tiempo a diversas personalidades del mundo artístico y deportivo para preguntarles, entre otras cosas, cuáles eran a su juicio las 4 virtudes que más valoraban en una mujer. Fue llamativo que los encuestados coincidieron repetidas veces en que una virtud muy valiosa pero poco común en la mujer es la sinceridad. Cabría preguntarse,
¿No es la sinceridad una cualidad que también escasea entre los hombres? Sí, con frecuencia mujeres y hombres por igual tememos mostrarnos tales como somos. Preferimos disfrazar los hechos, encubrir ciertas verdades, utilizar eufemismos y practicar otras formas de hipocresía antes de ser leales y sinceros. Parecería que en un intento de autoprotección o por querer quedar bien con los demás, nos fuera más fácil vivir con 2 o 3 caras al mismo tiempo, adoptando cada vez la que más convenga a la ocasión. Pero el que incurre en semejante bajeza, ¿no peca de cobardía y de traición? Cuán diferente es la actitud de la persona que, aunque sabe que pueda ser mal interpretada, igualmente tiene el valor de hablar y actuar con integridad. A un operario se le había roto en una fábrica donde trabajaba una valiosa plancha de mármol. El accidente podría haber pasado inadvertido, ya que en esa misma marmolería había muchas otras planchas parecidas. Sin embargo, el obrero quiso ser sincero con su patrón. Tuvo el valor de contarle lo ocurrido. Y para su sorpresa, el dueño no solo lo disculpó, sino que aún lo felicitó por su franqueza. Pocos días más tarde, ese operario era llamado a la gerencia del establecimiento para comunicársele que a partir de esa hora era promovido al cargo de jefe de su sección. Preguntémonos hoy a ese hombre si vale la pena tener el valor de ser sincero. Su respuesta no haría más que señalar los beneficios del correcto proceder. Y cuando existen diferencias entre amigos, vecinos o aún cónyuges, o cuando surgen los malos entendidos en cualquier forma de relación humana, cuán saludable es tener el valor de mostrarse auténticos y transparentes. En un mundo donde abundan la hipocresía y el fingimiento, ciertamente se necesita desarrollar valor moral para ejercer la sinceridad en todo momento y lugar. ¿Cuánto más agradable sería la vida si todos practicáramos esta olvidada virtud, ¿no te parece? Dios nos ayude a que esto sea una realidad y pongámoslo en práctica hoy mismo. Hoy tenemos esa oportunidad. Por lo tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que te puedes imaginar. Y vamos en un viaje, el viaje de la vida. Y las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Un hombre caminaba de noche, con corazón afligido, lleno de temor. Su mente revivía el pasado, pensaba cuánto se había apartado. Se preguntaba, ¿tendré otra oportunidad? Y en la oscuridad rompió la luz, el cielo descendió y le abrazó. No te dejaré si no me bendices, y más fuerte cada vez a ti yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices, y aunque no entiendas
allá no pueda ver, ni tu voluntad yo pueda entender. Confío en tu amor y tu fidelidad. No te dejaré si no me bendices, y más fuerte cada vez a ti yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices, y aunque no entienda con la razón, yo pongo en ti mi corazón. No te dejaré. Y cuando sienta que estoy por desmayar, cuando no pueda respirar, un nuevo nombre me darás, una nueva identidad. No te dejaré si no me bendices, y más fuerte cada vez a ti yo me aferraré. No te dejaré si no me bendices, y aunque no entienda con la razón, yo pongo en ti mi corazón. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Sin duda una hermosa alabanza que nos ha compartido Marcia Madrigal desde la Iglesia UNACH, la que nos invita a preparar nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje de esta mañana, titulado La historia de la redención, y que será presentado por el pastor Edgar Sandoval. Escuchemos y disfrutemos de la meditación de hoy. Saludos cariñosos, queridos hermanos. Qué placer poderme conectar con ustedes a través de este canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Bendiciones abundantes para ustedes en este día santo. El momento es propicio para que iniciemos con una oración. Por favor, inclinen su rostro allí donde están. Querido Dios, al abrir tu palabra, al escudriñar tu palabra, pedimos que por favor, por tu gran misericordia, nos permitas tener una doble porción de tu Santo Espíritu para entenderla, para ponerla en práctica. Señor, aumentanos la fe. Gracias por estar con nosotros en cada hogar, en cada casa, en cada lugar donde se está llevando a cabo esta transmisión. Querido Dios, que podamos sentir tu presencia en nuestro medio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, he titulado el tema de hoy La redención. Y quiero invitarles a ir a nuestro texto clave para el mensaje de hoy, aquí en el libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 8. Vamos al versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios. El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes de la tierra. Mis hermanos queridos, y así como este texto, hay algunos otros textos que nos hablan acerca del Dios eterno, de la planificación de la redención para el ser humano, para la raza humana.
Hay un texto que quiero compartir con ustedes aquí en el libro Historia de la Redención, en la página 19. Dice así, la pluma inspirada: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a una prueba para verificar su lealtad antes de que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Mis amados hermanos, todo estaba planificado desde la eternidad para que aquí en la tierra pudiese verse la gloria de Dios. Es que el hombre fue creado para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, pero la palabra de Dios, la pluma inspirada, nos habla de esta maravillosa historia de la redención, plasmada aquí en la palabra de Dios. Porque sí, mis queridos, desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar el plan de Dios para nosotros aquí en la tierra. Por eso es muy importante que nosotros entendamos el mensaje del apóstol Pablo. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y en esta hora, mis queridos, qué bueno fuera que pudiésemos ser enseñados por nuestro Dios. Que Dios nos permitiera entender por el poder de su Santo Espíritu el contenido del mensaje para hoy. Podríamos preguntarnos acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia para ti? Y muchos responderían de acuerdo a su experiencia personal. La Biblia para mí es una luz en el camino, es una brújula que me guía. Pero el poeta también lo dijo, es la luz misma del Dios soberano, es la carta del arcano y es la espada de Jesús, vivo espejo de la cruz, manantial de vida y ciencia, libro de mundial influencia que al leerlo con fluxión purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es de origen celestial y de Dios sublime canto. Habla de risas y tristeza, habla de gozos y de llanto. Dios en ella nos expresa su poder y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza. Por ejemplo, Ruth nos habla en bella y tierna canción y nos causa admiración de Daniel sus profecías, y si llora Jeremías, ríe el sabio Salomón. ¿Quién es ese que descuella por tener ardiente celo o por parecer que desde el cielo robó el fulgor de una estrella? ¿Y quién con lenguaje profético habló tanto del Mesías y tiene en sus profecías de Dios su amor angélico? Es el profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese anciano venerable que conduce a Israel a la tierra de la mies fluye rica y saludable, ese ser infatigable, decidme, oh Biblia, quién es, en dos su nombre se esconde, y el Pentateuco responde, el victorioso Moisés. 14 epístolas tenemos que San Pablo nos legó, doctrinas allí escribió que con gozo hoy aprendemos, y cuantas veces las leemos nos llenamos de emoción y siente el corazón el deseo de vivir una vida santa y así ir a la célica mansión. Mis amados hermanos, este poema sublime, este poema de amor, tiene por tema al Señor, quien con su sangre redime a todo aquel que aproxime su tránsido corazón. Y esa es la razón por la que el hombre necesita de la dádiva bendita para obtener el perdón. Mis amados hermanos, Dios dice aquí en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, dice, en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas.
Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Aquí está resumido todo, mis amados hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al final el Señor redimió a la raza caída. Qué bueno fuera que tú y yo pudiésemos entender el maravilloso plan de la redención. Dios tiene mundos innumerables que son obedientes, que nunca le desobedecieron, que nunca cayeron en las redes del enemigo. Mundos obedientes a sus leyes y se conducen de acuerdo con la gloria de Dios. Ah, mis queridos, la lectura bíblica que tuvimos al principio, allá en el libro de los Proverbios del sabio Salomón, encontramos algo interesante. Jehová me poseía en el principio. Yo, de antiguo, en las obras, antes de que empezara todo, ahí estaba yo. Y San Juan, empezando su evangelio, lo especifica diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y que todas las cosas, los cielos de los cielos, todo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que nosotros podamos entender, mis amados hermanos, que el poderoso Dios nos ha permitido ver su gloria, la gloria de la redención, la gloria de la salvación. Miren cómo dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Quiero compartir con ustedes este texto que está aquí. Versículo 16 del capítulo 1 del libro de Colosenses. Dice así la palabra de Dios: por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ah, mis amados, si nosotros pudiésemos entender que la obra de Dios realizada aquí en la tierra y fuera de nuestra tierra se hizo por el poder de Dios en Cristo Jesús, nosotros tendríamos una ventaja: comprender al Señor, entenderlo, nos ayudaría a enamorarnos mucho más de Él. ¿Saben? Cuando el Señor puso a Adán y Eva aquí en el jardín del Edén, después de haberlos creado, ellos desobedecieron. Y al desobedecer, pareciera que todo el plan que el Señor tenía se había echado a perder. Sin embargo, aquella miseria de desobediencia, aquel pecado que causó tanto dolor, hizo que nuestro Señor Jesucristo intercediera ante el Padre en favor del pecador. Mientras que la hueste celestial esperaba resultados con intenso interés. Se habían reunido en el concilio divino. Miren cómo dice el profeta Zacarías acá en el capítulo 6, versículo 13. Dice así el profeta Zacarías. Voy a leer desde la segunda parte del 12. Así dice el Señor Dios Todopoderoso: el varón llamado retoño brotará de su raíz y edificará el templo de Dios. Y el versículo 13 dice: edificará el templo del Señor, será revestido de majestad real y se sentará en su trono a gobernar. Será un sacerdote en su consejo de paz entre los dos. Ah, mis amados hermanos, el consejo de paz. Se reunió el consejo divino y estudiaron el maravilloso plan de salvación. Y la única salida era que el mismo Dios se encarnara, tomara la forma de hombre, viniera a la tierra y viviera como hombre. Experimentara lo que es ser un humano. Y así sucedió con Jesús. Ah, mis amados hermanos, y el Señor Jesús vino a esta tierra. Vino y enfrentó esa gran lucha.
El Rey del universo entregaría a su Hijo para que la raza humana pudiese ser favorecida. Ay, mis queridos, como lo expresa el salmista, oh, el misterio de la redención, el amor de Dios hacia un mundo que no lo amaba, que había mostrado desobediencia hacia Él. Pero el Señor no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El único plan que podía asegurar la salvación era que el cielo enviara a su Hijo unigénito. Era parte del plan de la redención que Cristo sufriera el escarnio, el abuso de los impíos y que Él mismo consintió en convertirse en el Redentor. Mis amados, al ser creado Adán, él recibió todo el señorío. El Señor le dijo que se enseñoreara sobre los peces de las aguas, sobre las bestias del campo, sobre todo lo que había sido creado. Pero Adán voluntariamente decidió ceder el señorío a Luzbel, a Satanás. Mis queridos, el Señor Dios Todopoderoso estaba decidido a pasar por alto la desobediencia del hombre, a entregar a su Hijo amado. Cristo le aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar la raza caída, destruyendo de esa manera el imperio de la muerte que el hombre había adquirido a causa de su desobediencia. Allá en el cielo, mientras se llevaba a cabo el concilio divino, cuando se decidía lo que se iba a hacer para rescatar al ser humano, los ángeles no podían regocijarse mientras Cristo les explicaba el plan de la redención, pues veían que la salvación del hombre iba a costar indecible angustia en todo el universo. Así que los ángeles, llenos de asombro, mis queridos hermanos, llenos de pesar, escucharon lo que el Señor les decía. La gloria y la vida inmortal del cielo iban a venir a la tierra que había entrado en tanta degradación, para soportar el dolor, la vergüenza y la muerte. Dejaría el Señor su elevada posición de soberano allá en el cielo para presentarse aquí en la tierra y humillarse como hombre. Mis queridos hermanos, Él conocería de primera mano lo que es la tristeza, el dolor, la angustia, pero por sobre todas las cosas, la traición. Sufriría la más cruel de todas las muertes. Sería levantado entre la tierra y el cielo como el pecador culpable por toda la humanidad. Mis queridos hermanos, los ángeles se postraron de hinojos ante su soberano y se ofrecieron ellos mismos como sacrificio por el hombre. Pero la vida de un ángel, mis amados hermanos, no podía satisfacer la deuda del pecado causada por la desobediencia del pecador, del hombre. Solamente aquel que había creado al hombre podría rescatarlo. Solamente el creador del universo podría redimirlo. Mis amados hermanos, y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, versículo 14. Me llama mucho la atención este texto. Quiero compartirlo con ustedes, como dice, acerca de la gloria y la bendición de este mundo. Dice así: la gloria de Dios en las alturas y la paz a los hombres fue anunciada desde los cielos. Este cántico que se oyó allá en las colinas de Belén, cuando el concilio divino estaba decidiendo lo que se haría para salvar al hombre, retumbó en todo el cielo por primera vez. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que tienen buena voluntad. Mis queridos hermanos, la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención
la oyó allá en el Edén, cuando el Señor pronunció la sentencia. Esa sentencia pronunciada contra el mismo Satanás, contra nuestros primeros padres, fue una promesa de salvación. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario tendría un final. Esta te herirá en la cabeza. Ah, mis queridos, la simiente de la mujer, el mismo Señor Jesús que se encarnaría, que vendría a la tierra, le daría la estocada final al gran engañador. Cuando el plan de redención se dio a conocer, mis queridos hermanos, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que había causado la caída del hombre y que esa caída del hombre podría y tendría que ser que el Dios del cielo descendiera aquí a la tierra y que dejara su elevada posición allá en el señorío celestial. Satanás se sentía triunfador. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan de salvación que se había concebido allá en el cielo. Y se le aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced del diablo. Mis queridos, así como la transgresión de Adán había traído desgracia, ruina, muerte, el sacrificio del Señor Jesús traería vida inmortal para la raza humana. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes él ejercía sobre todas las cosas, el dominio que le había dado Dios al hombre, pasó de sus manos a las manos de Satanás, el instigador, el ladrón. De esa manera, mis amados hermanos, el apóstol Pablo lo dice a los Corintios, Satanás llegó a convertirse en el Dios de este mundo. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. Sí, Dios creó esta tierra para que fuese morada de santos seres creados felices. La muerte de Cristo, mis amados, terminó para siempre la gran controversia entre el bien y el mal. Se acabó la amenaza que había para aquellos mundos no caídos acerca de los principios de la acción de Satanás, de sus métodos deshonestos y mentirosos. Quedó al descubierto el plan maléfico de engañar. Mis amados hermanos, Satanás nunca más podría encontrar ninguna simpatía en los seres celestiales. Es que los seres celestiales nos contemplan a diario. El apóstol Pablo dice que nos hemos convertido en cartas abiertas. El poder y el dominio que habían desafiado la ley de Dios tendrían un final y la paz reinaría para siempre. Mis amados hermanos, el salmista dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y ya no habrá más maldición, dice San Juan en el Apocalipsis, allá en el capítulo 22, el versículo 3, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y los siervos le servirán. Y quiero terminar, mis amados hermanos, con esta frasecita escrita en el periódico Señales de los Tiempos del 26 de mayo de 1881. Dice así: Dios guía ahora a su pueblo paso tras paso. La verdad es progresiva. El ferviente escudriñador constante de la palabra de Dios estará recibiendo luz del cielo. Quiero invitarte, mi amado, mi amada hermana, a que le permitas al Espíritu Santo instruirte en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna. Y es que ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Te invito para que hoy tomes la decisión, servir al Señor, estudiar más su palabra. Vamos a orar. Querido Dios, pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos que a través de las redes están escuchando este mensaje. Permite que este mensaje pueda ser de vida para vida en ellos, que tu Santo Espíritu pueda obrar en sus corazones. Gracias por las decisiones que se han tomado secretamente. Te pido, mi Señor, que les tomes en cuenta su decisión secreta para que la puedan hacer pública y que puedan sellar sus pactos contigo, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos, muchas gracias. Les invitamos para que sábado a sábado se conecten con nosotros a través de este canal, la Iglesia Adventista de Ñuñoa, aquí en Santiago. Bendiciones abundantes para todos. Muy lindo y reconfortante el mensaje esta mañana. Y que la historia de la redención sea una realidad de nuestras vidas. Y amigos, reiteramos la invitación para esta tarde a las 20 horas y a la campaña evangelística de este año. Y nos despedimos ahora esta mañana hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. No se vaya de nuestra sintonía, ya viene el culto divino en vivo y en directo desde nuestro templo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.